Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones en el día de hoy. Espero que se encuentren todos bien. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Solamente vamos a desarrollar Hechos 2:38. Vamos a desarrollar ese texto en el día de hoy. Vamos a ver cómo está el sonido para, vamos a ver cómo está el sonido. Bueno, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar este estudio. Sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes y he titulado este video sobre la importancia del bautismo. La importancia del bautismo, permítanme aquí un momento. Ok, aquí. Bien, la importancia del bautismo según Hechos capítulo 2, versículo 38. El estudio de hoy tiene como finalidad mostrar que el bautismo es necesario e importante e indispensable dentro del plan de salvación. Vamos a estar haciendo algunos videos sobre este tema. Anteriormente hemos hecho videos demostrando, según la Biblia, que el bautismo es necesario dentro del plan de salvación, pero hemos hecho videos y dentro de ese video hemos mostrado muchas citas bíblicas. Lo que tengo pensado hacer es hacer videos solamente ocupándonos de un texto bíblico en particular. Y en el día de hoy vamos a comenzar con Hechos 2:38. Entonces, espero que sea de gran bendición este estudio para cada uno de ustedes. Vamos a mostrar aquí una diapositiva, el bautismo y su importancia, Hechos 2:38. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 de la siguiente manera. Al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, es un dolor, ¿verdad? Profundo en el interior de la persona. Se compungieron de corazón. Y a consecuencia de ese compungimiento, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto de Hechos 2:38 es un texto que no es difícil de entender, es muy claro de comprender, que debemos de ubicar el perdón de los pecados como consecuencia de ser bautizados en agua en el nombre de Jesús. El orden de las palabras del apóstol Pedro son las siguientes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para o con la finalidad de o con el objetivo de perdón de los pecados, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto, así tal cual a blanco y negro, nos muestra que el bautismo en agua en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. Aquí en rojo tenemos la palabra para, que viene del griego eis. Y esta palabra eis es una preposición de movimiento hacia, en dirección a. En este sentido, el arrepentimiento y el bautismo tiene como fin el perdón de los pecados. Tiene como finalidad recibir el perdón de los pecados.
De tal manera, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo con la finalidad de recibir el perdón de los pecados. Creo que eso está muy claro. No se debiera tener discusión porque el texto no necesita mucha interpretación ni mucho estudio, pero como lamentablemente hay personas que no aceptan el texto tal cual como está, entonces vamos a ampliar un poco este estudio. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 26, 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿verdad? Derramada su sangre para, para, ¿verdad? Esta preposición eis, esta preposición de movimiento hacia adelante, para perdón de los pecados. Cuando nosotros leemos Hechos 2:38 que dice, para perdón de los pecados, y leemos Mateo 26, 27 dice, para perdón de los pecados, la construcción gramatical es igual. Decir que en Hechos 2:38 el bautismo no es para el perdón de los pecados, es lo mismo que decir que la sangre que Jesucristo derramó, según Mateo 26, 27 no es para el perdón de los pecados. Y si la construcción gramatical en Mateo 26, 27 cuando dice para perdón de los pecados, significa que es para perdón de los pecados. Entonces, en ese mismo sentido, cuando se habla del bautismo, es para el perdón de los pecados. Creo que Mateo 26, 27 nos arroja mucha luz para comprender que cuando se habla de que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados, eso es lo que significa, que es para recibir el perdón de los pecados. Pienso que es bastante sencillo, bastante claro. Ahora, la sangre está relacionado con el nombre para el perdón de los pecados. Por ejemplo, en Hechos 2:38, el bautismo es en un nombre, es en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. En Mateo 26, 27, Jesús derrama su sangre para perdón de los pecados. Por ejemplo, cuando leemos Hechos 10, 43, cuando leemos Hechos 10, 43, Pedro le dice a Cornelio y a todos los que estaban con él, que eran gentiles. Dice, de este, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él, o sea, en Jesús creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. De tal manera, el perdón de los pecados está relacionado con el nombre del Señor Jesús. Por eso, en Hechos 10, 48, Pedro manda a los judíos, a los gentiles, perdón, manda a los gentiles a ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero bien, entonces aquí tenemos esta construcción gramatical que encontramos en Mateo 26, 27. Si nosotros preguntáramos, cuando la Biblia dice o cuando Jesús dice que Él, ¿verdad? Ha de derramar su sangre para el perdón de los pecados, ¿qué entiende usted? ¿Que la sangre es para qué? Para el perdón de los pecados.
Si usted entiende eso, entonces usted en ese mismo sentido debe de entender que en Hechos 2:38 el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora, quiero dar un ejemplo de varios que pudiera hacer. Cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Juan, la primera carta universal del apóstol Juan, observe que en el primer capítulo de esa carta, Juan dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El mismo apóstol Juan, en esa misma carta, pero en el capítulo 2, Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por su nombre. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos algo muy interesante. Encontramos que los pecados son perdonados por la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó cuando la persona arrepentida es bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Eso es sencillo, ¿cierto? Eso es sencillo. Así que cuando relacionamos los textos, por ejemplo, de Mateo 26:27 y Hechos 2:38, encontramos que la sangre que Jesucristo derrama es para el perdón de los pecados y en Hechos 2:38 el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. La construcción gramatical es igual, es igual. De tal manera, si nosotros leemos en Hechos 2:37 al 41, dice de la siguiente manera. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ese compungimiento viene a causa de que ellos entendieron que habían crucificado al Señor Jesucristo. Y a razón de eso le preguntan a los apóstoles, a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? A razón de esa pregunta, Pedro da una respuesta. Pedro les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, cada uno de vosotros. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Para el perdón de sus pecados. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que Pedro exhorta a estos judíos a que sean salvos, porque no lo eran. Pero si se arrepentían y si se bautizaban en el nombre de Jesús, alcanzarían o recibirían el perdón de los pecados. En el versículo 41, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, los que aceptaron la palabra, ¿cierto? Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, el bautismo viene como consecuencia de haber recibido la palabra. Y la palabra fue recibida porque la escucharon del apóstol Pedro. Así que Pedro predicó o dio la palabra, anunció esa palabra, ellos la escuchan y la reciben. Por haberla recibido o por haber creído en la palabra que les predicó Pedro, ellos fueron bautizados. Y el texto continúa, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir,
Estas personas que fueron añadidas a la iglesia fueron añadidas porque al escuchar la palabra de Dios, la recibieron y fueron bautizados. Al ser bautizados, se añadieron a la iglesia, como 3,000 personas. Ahora, el orden de las palabras del apóstol Pedro son claras y son sencillas. ¿Quiénes se añadieron a la iglesia? Los que fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. ¿Quiénes recibieron su palabra? Los que la escucharon. Ese es el orden. Ese es el orden. De tal manera, no puede haber personas añadidas a la iglesia antes de ser bautizadas, ¿cierto? Los que fueron bautizados fueron los que fueron añadidos. Ellos fueron los que Dios añadió a la iglesia. Como lo encontramos en Hechos, ahí mismo, en Hechos 2, versículo 47. Dice así la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces las personas eran añadidas a la iglesia según Hechos 2:47. Pero la manera en que eran añadidas a la iglesia lo encontramos en el versículo 41. ¿Y cómo fueron añadidos? Cuando recibieron la palabra y por recibir la palabra fueron bautizados. Entonces, en ese sentido, fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Decir que una persona es añadida a la iglesia antes de ser bautizado es ir en contra de las palabras tan claras como lo encontramos en Hechos 2:41. Decir que el bautismo no es para el perdón de los pecados es ir en contra de las palabras que son tan claras en Hechos 2:38. Así que estos textos nos muestran que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados y que es necesario ser bautizados para ser añadidos a la iglesia, ¿cierto? Esto también es muy, pero muy importante. Ahora, he tomado algunas traducciones, solamente tomé 4 de muchas traducciones que pude haber colocado en pantalla, pero solamente coloqué 4 traducciones. En Hechos 2:38, en la traducción Dios habla hoy, dice, Pedro les contestó, ¿verdad? Dice, bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios os perdone vuestros pecados. Permítame aquí un momento, porque creo que coloqué, vamos a ver. Ok, ahí me faltó una parte, dice, Pedro les contestó, volveos a Dios, ¿verdad? Volveos a Dios. Ahí me faltó esa palabra. Volveos a Dios y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios os perdone vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu Santo. ¿Cierto? Es claro que el texto nos está diciendo que se deben de arrepentir, de que deben ser bautizados para que de esta manera Dios os perdone vuestros pecados. La Biblia de Castilian del Nuevo Testamento dice, Pedro les contestó, arrepentíos de lo malo que hayáis hecho, volveos a Dios y bautizaos en el nombre de Jesucristo para obtener el perdón de los pecados. Si usted se da cuenta, esta preposición eis va en dirección, ¿verdad? Es una preposición de movimiento hacia adelante. Dice, ¿verdad? Bautizaos en el nombre de Jesucristo para, eis, preposición de movimiento hacia adelante, para obtener el perdón de los pecados.
¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados según Hechos 2:38? Arrepintiéndose y bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, Biblia, el pueblo de Dios dice, Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Entonces, cuando nosotros preguntamos al texto, ¿para qué debo arrepentirme y bautizarme en el nombre de Jesús? El texto responde, para que les sean perdonados los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo. Biblia latinoamericana. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús es para recibir el perdón de los pecados. Es obvio que si una persona no recibe el perdón de los pecados, pues no puede pertenecer ni entrar al reino de los cielos. Bien, aquí también hay algo muy interesante. Cuando leemos Hechos 2:38, ¿verdad? Leemos Hechos 2:38, eh, observamos que Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, el arrepentimiento, ¿verdad? La acción de arrepentirse como la acción de bautizarse están unidos, ¿verdad? Por la palabra kai, ¿verdad? Kai. Por lo tanto, el perdón de los pecados viene como consecuencia del arrepentimiento y el perdón de los pecados. En otras palabras, si el arrepentimiento, si el perdón de los pecados es posterior al arrepentimiento, en ese mismo sentido, el perdón de los pecados es posterior al arrepentimiento y al bautismo en agua en el nombre de Jesús. Si el arrepentimiento, ¿verdad? Lleva a la persona en dirección al perdón de los pecados, el arrepentimiento, el bautismo está unido a la acción del arrepentimiento para llevar a la persona en dirección a recibir el perdón de los pecados. Si el arrepentimiento es importante para que la persona reciba el perdón de los pecados, en ese mismo sentido, el bautismo es importante para que la persona reciba el perdón de los pecados. Entonces Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de los pecados. En otras palabras, el verdadero arrepentimiento llevará a la persona a querer ser bautizado para recibir el perdón de los pecados por causa de que se ha arrepentido. Cuando una persona se arrepiente, espera recibir, por causa de esa acción de arrepentimiento, recibir perdón de sus pecados. Pero Pedro anuncia en Hechos 2:38 que el perdón de los pecados no se da en el momento del arrepentimiento, sino en el momento de ser bautizado. De tal manera, si una persona desea, ¿verdad?, recibir el perdón de sus pecados y se arrepiente, entonces va a ser bautizado para que en el bautismo reciba el perdón de los pecados, ya que se ha arrepentido. Permítame colocarlo de esta manera. Cuando una persona se arrepiente, lo que espera recibir por causa de esa acción de arrepentirse es que sea perdonado. Pero si el perdón, ¿verdad?, se recibe en el bautismo,
Entonces, si la persona tiene un verdadero arrepentimiento, siempre buscará ser bautizado para recibir el perdón de los pecados como consecuencia de ese verdadero arrepentimiento. Entonces, Hechos 2:38 es un texto que habla muy claro que el bautismo es para el perdón de los pecados. La iglesia siempre lo ha creído así desde sus inicios y más adelante estaremos haciendo un video donde demostraremos que la iglesia siempre ha creído que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y también demostraremos que la iglesia siempre ha creído que el bautismo en agua en el nombre de Jesús hace parte de ese nuevo nacimiento. Bien, entonces creo que con esta enseñanza es más que suficiente para mostrar que el bautismo es necesario, es indispensable para alcanzar la salvación, para que sus pecados sean perdonados. Es muy triste y preocupante también encontrar a personas que quieren distorsionar lo que encontramos a blanco y negro en Hechos 2:38. Si Pedro dice arrepentíos y bautícese, la pregunta es, ¿para qué me voy a arrepentir y para qué me voy a bautizar? Pedro dice, para que obtengan el perdón de los pecados. Pregúntese, cuando Pedro dice arrepentíos y bautícese, pregúntese para qué Pedro manda a arrepentirse y a bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Pedro responde, para que reciban el perdón de los pecados. Así de sencillo. Cuando usted lee, por ejemplo, en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿cierto? ¿Cuál es el orden? Recibir la palabra y después ser bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó con las personas que fueron bautizadas por haber recibido la palabra? Fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Eso es sencillo, es claro, es contundente. No hay razón para creer algo distinto, ¿cierto? Ahora, si la persona insiste que en Hechos 2:38 el bautismo no es para el perdón de los pecados, sino que es para algo totalmente distinto, eso significaría que le está dando una muy mala interpretación al texto y aparte de eso estaría obligado a creer que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario no es para el perdón de los pecados, es para cualquier otra cosa menos para el perdón de los pecados, ya que la construcción gramatical de Hechos 2:38 y Mateo capítulo 26, versículo 27 es igual. Cristo derramó su sangre para el perdón de los pecados y Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, utilizando la misma preposición eis en dirección adelante a obtener el perdón de los pecados. Esto no tiene complicación. Querido amigo, querido hermano, la Biblia es clara cuando se habla de la necesidad del bautismo, cuando se habla de la importancia del ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. De tal manera, Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos capítulo 2, versículo 41 son dos textos que claramente nos enseña que el primero es para el perdón de los pecados. Y al ser perdonados tus pecados en el bautismo, entonces Pedro dice que son añadidos a la iglesia. Nadie puede ser añadido sin que sus pecados sean perdonados. Y no hay perdón de pecados si la persona no es bautizada. Y la persona no se bautiza si no se arrepiente primero. Y la persona no se arrepiente si no escucha la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos un orden que el apóstol Pedro nos hace
ver, ¿verdad? Nos hace ver. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y los que fueron bautizados fueron añadidos. Ese es el orden, ¿cierto? Si nosotros preguntáramos cuál es el orden que encontramos en Hechos 2:41, ¿cuál es el orden? ¿Dónde colocas tú el ser añadidos? ¿Mm? Tienes que colocarlo después del bautismo. ¿Y dónde colocas el bautismo? Tienes que colocarlo después de haber recibido la palabra. Ese es el orden que encontramos en las escrituras bíblicas. No hay razón para creer algo totalmente distinto, ¿verdad? No hay razón para creer algo distinto. Así que mis amados hermanos, pues quiero dejarles esta pequeña enseñanza. Mañana estaremos hablando de otro texto con relación a la importancia del bautismo. Antes de irnos, quiero invitarte a que nos acompañes. Estamos realizando, permítame acá, estamos realizando de lunes a viernes en la plataforma de TikTok unos devocionales de 5 a 9 de la mañana, hora de Colombia. Puedes encontrar, me puedes encontrar como Pastor Luis Polo. Te esperamos, queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, por tus necesidades, ¿verdad? Eh, Estamos haciendo estudios de vida cristiana, así que te espero de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en la plataforma de TikTok. Y no te olvides de suscribirte, ¿verdad? Y comparte este video, compártelo, porque he tenido el deseo de hacer videos cortos para mostrar la importancia del bautismo. A veces lo que hemos hecho es hacer en un solo video y tocar todos los versículos que hablan sobre el bautismo. No, en el día de hoy, Hechos 2:38 acompañado con Hechos 2:41. Así que no siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludo a cada uno de ustedes, los que estuvieron presentes en la plataforma de YouTube y los que estuvieron presentes en la plataforma de Facebook. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.